para tratar la epilepsia, que es uno de los temas que vamos a abordar en este espacio, porque estos episodios se podrían presentar durante esta temporada de vacaciones en un lugar en el que usted no está en su zona común, en su zona de confort, de paseo, en la finca, y qué puede pasar si llega a presentar alguno de estos episodios. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿qué es la epilepsia? Bueno, la epilepsia es una enfermedad crónica que se caracteriza por unas descargas eléctricas cerebrales anormales y que finalmente se manifiesta como una convulsión generalmente. Digamos que la mayoría de personas estamos acostumbrados a ver las convulsiones, que el paciente cae al piso, se muerde la lengua, pero digamos el cerebro tiene diferentes áreas que se pueden dañar y manifestarse como una crisis epiléptica. Entonces, por ejemplo, si uno daña en el cerebro por un trauma o por un tumor, el área de la mano, una crisis epiléptica puede ser simplemente un movimiento de la mano. Si uno daña la vía visual, por ejemplo, una crisis epiléptica puede ser manifestada como una alucinación visual, por ejemplo. Eso es algo importante que los pacientes deben saber. ¿Esta alucinación, doctor, buenos días, puede ser como una visión o por el contrario, antes no ve nada? Los pacientes pueden hacer, digamos, llamamos en epilepsia síntomas positivos o síntomas negativos. Los síntomas positivos son ver, por ejemplo, alucinaciones o objetos que no existen, ¿sí? Y los síntomas negativos son, por ejemplo, pérdidas de la visión. Por ejemplo, los pacientes con enfermedad cerebrovascular que afectan el área visual pueden presentar alteraciones transitorias de la visión y ser crisis epiléptica. Es decir, que de pronto una persona que tiene un episodio de epilepsia de esta, que me parece muy extraña, también podría ser catalogado como que está viendo otro tipo de cosas y va a un centro, digamos, para salud mental y ya se dan cuenta que no es que esté viendo otras cosas, sino eso. Exacto. Mira que eso que tú preguntas es súper importante. Hay muchos pacientes que son tomados como pacientes psiquiátricos, ¿verdad? Porque están alucinando, o están hablando solos, o están haciendo otras cosas. Y este tipo de pacientes deben ser, antes de ser catalogados como pacientes psiquiátricos, vistos por un neurólogo. Eso se llaman episodios psicóticos agudos, ¿sí? Entonces, cuando los pacientes ingresan a los servicios de urgencias, una de las cosas que toca descartar, además de, por ejemplo, infecciones del cerebro como meningitis, son las crisis epilépticas derivadas de sitios poco comunes. Doctor, en un caso en el que el cuerpo se manifiesta tras un episodio de epilepsia, ¿cómo reacciona el paciente? ¿Empieza a temblar, se desvanece, cae al suelo, se puede sostener? Y algo muy importante, ¿qué podemos hacer las personas que rodeamos a esa persona para no afectarlo más, pero sí para brindarle una ayuda primaria antes de que llegue un especialista? Perfecto. Digamos que generalmente la mayoría de la población, cuando un paciente tiene crisis, generalmente tratan de meterle cosas en la boca o tratar de moverlos. En realidad lo que sabemos nosotros es que la mayoría de pacientes con crisis epilépticas duran entre 1 y 2 minutos, ¿verdad? Y lo segundo es que debemos evitar manipular al paciente con objetos en la boca porque se puede broncoaspirar, se puede tragar ese objeto. Así que lo ideal es colocarlo en decúbito lateral, o sea, colocarlo de manera lateral, esperar que el paciente tenga una respiración adecuada y esperar que la crisis pase. Y hay algo muy importante y es que el paciente esté en una zona de seguridad. Por ejemplo, si el paciente hace una crisis epiléptica en una calle o en Transmilenio, etcétera, pues que el paciente esté en una zona segura. Pero la mayoría de las crisis epilépticas afortunadamente son autolimitadas, o sea, el paciente dura 1 o 2 minutos y pasa de manera segura sin ningún problema. Pero doctor, ¿cómo se ve un paciente que tiene un ataque epiléptico? ¿Qué hace? La mayoría, lo que te digo, digamos que depende del área del cerebro que se afecte. Digamos que muchas crisis epilépticas son motoras y el paciente hace lo que nosotros vemos, que son los movimientos, llamamos nosotros los neurólogos tónico-clónicos generalizados, el paciente se muerde la lengua. Hay un dato muy interesante que nos ayuda a diferenciar, por ejemplo, de pacientes con trastornos mentales, y es que la mayoría de pacientes con epilepsia tienen los ojos cerrados, la mayoría tiene alteración, la mayoría de los pacientes tienen los ojos abiertos cuando tienen crisis epilépticas y pueden algunos hacer relajación de esfínter vesical o anal. Es decir, pues se pueden orinar. Se pueden orinar, exacto. Doctor, hay varias clases de, digamos, de ataques de epilepsia. Lo que usted nos dice depende de la zona del cerebro y eso, pero hay unas que son un poquito más suaves que pueden ser imperceptibles, pero ¿le está dando? Sí, digamos que en epilepsia, digamos que la clasificamos a grandes rasgos en epilepsias focales porque afectan un área específico del cerebro. Digamos que el cerebro está clasificado por zonas. Entonces nosotros tenemos la zona de la sensibilidad que nos ayuda a sentir, la zona motora que nos ayuda a hacer el movimiento, la zona visual, la zona del habla
ese tipo de epilepsias que afectan una zona se llaman focales, ¿sí? Y tenemos otro tipo de epilepsias que se llaman generalizadas, que son más de origen genético. Bueno, ese tipo de epilepsias generalizadas, por ejemplo, hay un tipo de epilepsia ahora que tú llamas sutil que se llama ausencias, ¿verdad? Que es básicamente un paciente que está hablando contigo y súbitamente se queda desconectado sin poder hablar, dura 20, 30 segundos y vuelve ¿Y es como si consciente nada. de ese lapso? No, el paciente no es consciente, ¿sí? Lo que pasa es que son tan sutiles que puede ser que el familiar diga que el paciente no le está prestando atención o son que los se pacientes despistó que por tienen algo. déficit de atención. Y que además pasa mucho en los niños. Y es muy frecuente en los niños. Este tipo de epilepsias genéticas son más dependientes de las edades entre 10 a menores de 20 años. Exacto. Doctor, ¿hay algo que hacemos con nuestra calidad de vida, nuestra cotidianidad, que puede generarnos epilepsia o la epilepsia es algo genético? Mira, esa pregunta es súper interesante porque curiosamente se llaman epilepsias generalizadas genéticas, pero la mayoría de mutaciones genéticas son de novo o aparecen súbitamente cuando uno nace. No es que tus hijos o tu familia comience a heredar esa epilepsia. La mayoría de epilepsias afortunadamente no son heredables. En general, digamos que dentro de las epilepsias focales sí hay causas como tal, pero digamos las causas son, por ejemplo, los traumas, los infartos cerebrovasculares, alteraciones en el nacimiento. Por eso es súper importante que las mamás tengan un parto normal o guiado por un ginecólogo, porque este tipo de intervenciones previenen que el paciente desarrolle en algún momento crisis epiléptica. Desde el punto de vista genético, no tenemos todavía una respuesta para saber si podemos tener intervenciones, pero hoy en día se está trabajando mucho en eso, en saber qué pasa con ese tipo de epilepsias. Por ejemplo, hay un tipo de epilepsia que es heredable sí o sí, se llama epilepsia autosómica dominante del lóbulo frontal. Este tipo de epilepsias, por ejemplo, cuando uno las detecta en una familia, sí hay que hacer asesoría genética y explicarle a la familia que se puede heredar. Pero ¿cuál es esta? ¿O cómo se manifiesta? Este tipo de epilepsia es un tipo de epilepsia focal, ¿verdad? Focal porque aparece en esta zona que es el lóbulo frontal y generalmente son pacientes que se manifiestan con crisis, pues como hablábamos, tónico-clónico generalizadas, nocturnas, ¿sí? Entonces el paciente hace muchas crisis nocturnas y generalmente se heredan entre familiares. Doctor, ¿la epilepsia puede llevar a la muerte? Y un episodio, como usted lo dice, que es físico, que no recuerdo el término de... Sí, tónico-clónico generalizado. Tónico-clónico. ¿Ese episodio puede llevar a la muerte a esa persona? Mira, digamos que del 100% de las epilepsias, el 70 o el 80% se controlan muy bien dándoles medicamentos, puede ser 1 o puede ser 2. Hay un 20% de pacientes que se llaman epilepsias intratables o epilepsias de difícil control, dentro de la cual tenemos ese tipo de epilepsias que tienen más riesgos de hacer muerte, ¿verdad?, por epilepsia, si no son tratadas de manera adecuada, y aquí es donde entra la importancia de nosotros los epileptólogos o de los centros de cuarto nivel en epilepsia. Entonces, sí tienen más riesgo, pero hoy tenemos muchas terapias que previenen ese riesgo. Dentro de ese riesgo hay uno específico que es importante y es la razón por la cual los pacientes deben tomar la medicación, y es el estado epiléptico, que es la complicación más grave de la epilepsia, y es que hacen crisis epilépticas que duran más de 5 minutos, ¿verdad? O tenemos el SUDEP, que es la muerte súbita por epilepsia. El paciente va a su cama, se duerme y al día siguiente no se despierta. Porque tuvo una descarga muy alta. Probablemente tuvo una crisis nocturna que no fue perceptible, ¿verdad? Por lo que te decía, no todas las crisis se manifiestan de manera motora. Y estos pacientes con muerte súbita en epilepsia, digamos que hay unos factores de riesgo que uno como epileptólogo aprende a detectar y que debe prevenir y explicarle a la familia que el paciente. Pero la causa más frecuente de muerte o de complicaciones en epilepsia es la no toma de los medicamentos. Doctor, y hay unos centros especializados en esto, ¿no? Se dedican solamente a esto, a ayudar a las personas que padecen de esta enfermedad. Y también otro dato muy interesante, y es que hay una dieta que puede ayudar, ¿no? Unos alimentos que pueden ayudar a disminuir un poco toda esta situación. Sí, digamos que hoy es importante saber que la neurología ha avanzado tanto que hay áreas específicas de la neurología, y dentro de la neurología pues tenemos la epileptología o el área de la epilepsia. Estos centros especializados de cuarto nivel son importantes en Colombia porque tienen acceso a diagnósticos, tratamientos, exámenes especializados de epilepsia como imágenes o electroencefalografía avanzada y cirugía de epilepsia.
Dentro de esto tenemos tratamientos adicionales que ayudan a los fármacos, por ejemplo, una dieta en epilepsia que es muy específica que se llama la dieta cetogénica, ¿sí? La dieta cetogénica está descrita de hecho desde la Biblia, esos pacientes que hacían ayunos. Básicamente la dieta cetogénica es causar en el paciente algo muy parecido al ayuno, solo que se hace con productos que tienen altas cantidades de grasa. Esas grasas son grasas buenas que se ponen en productos, digamos antes se hacía con grasas malas y no nos iba tan bien, pero hoy tenemos productos que tienen grasas buenas y lo que hacemos es llevar al paciente a una cetosis. ¿Sí? La cetosis es generar cetonas dentro del cuerpo que disminuyen las crisis epilépticas y funcionan muy bien en estas epilepsias refractarias o de difícil control asociada a los medicamentos. Doctor, la gente se va de piscina, se va para la montaña, se aleja de la carretera, se va por carretera, se monta en un avión y pasa un episodio de estos. ¿Cuál es la recomendación que usted le entrega a todas las personas que de pronto o ya saben que sufren de epilepsia o de pronto el primer episodio se da en unas circunstancias de estas? Sí, digamos que es muy importante saber que en estas épocas la mayoría de causas de crisis epilépticas son el trasnocho y la no toma de la medicación, porque el paciente dice me voy a tomar una cerveza o me voy a tomar un vino, entonces mejor no tomo la medicación. Entonces lo ideal en esta época es evitar el trasnocho, tomar la medicación de manera adecuada. Sobre todo es muy importante decirle a los papás de los adolescentes que estén muy pendientes de la medicación. A veces contar el número de pastillas que toma el paciente nos ayuda a mejorar esa adherencia a la medicación. Y saber, por ejemplo, que si el paciente hace una crisis epiléptica que dura más de 5 minutos, pues hay que ir a los hospitales y consultar con su neurólogo, que igual trabajamos en esta época también. Doctor, dos preguntas rapidito. Si le coge un ataque de estos, bueno, hice así porque uno como que lo asocia con el tema motor, pero hay otras personas que de pronto se desconectan o se quedan ahí y lo cogen en una piscina o en un río. Mira, una de las cosas que nosotros siempre explicamos a los pacientes con epilepsia es evitar las actividades de riesgo solos, ¿sí? Entonces, si tú vas a nadar y tienes epilepsia, debes estar con alguien que te acompañe para que te pueda ayudar, ¿sí? O sea, tiene que ser una persona que te pueda ayudar. Por ejemplo, nosotros intentamos que estos pacientes cuando van a algunas actividades tengan, por ejemplo, un año mínimo libre de crisis epilépticas y que sean adherentes a la medicación. Entonces, explicarle este tipo de cosas a los pacientes es súper importante porque muchos no saben y se van a piscinas o a playas solos. Y las crisis epilépticas, el problema es que la mayoría no avisa. Entonces, explicarle esto al familiar es importante para que el paciente lo sepa, pero pues tampoco la idea es quitarle la libertad. Es explicar, mire, usted debe tratar de tener una vida lo más normal posible, pero con restricciones. Doctor, y ya para finalizar, se nos acaba el tiempo, una pregunta rapidito. Claro. Hay veces, yo creo que eso le ha pasado a todo el mundo, que uno se está quedando dormido y mete un brinco. ¿Eso tiene algo que ver con Sí. esto? No, digamos que esta se llama mioclonías del sueño, ¿sí? Digamos que hay un tipo de mioclonías que son epileptiformes y que acompañan a los pacientes con epilepsia. Pero este tipo de actividad que tú llamas se llaman mioclonías del sueño y aparecen en la mayoría de población de manera normal. Por ejemplo, las mioclonías epileptiformes de la epilepsia generalmente aparecen al despertar. Tú te despiertas en la mañana, los pacientes que hablábamos de epilepsia generalizada genética se despiertan en la mañana y comienzan a hacer saltos en las manos, ¿sí? Más que cuando se están quedando dormidos. Pero la epilepsia no está relacionada de ninguna forma con un susto o con un No. impacto. Digamos que ese tipo de cosas aumentan las crisis en un paciente que ya tiene epilepsia, más no es la causa primaria. Pero pues igual los invitamos a consultar para responder todas sus dudas y preguntas. Doctor, gracias por estar con nosotros en este espacio. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues a los pacientes con epilepsia cuidarse mucho en esta época. Muchas gracias, doctor. Que tengan buen día. Cuando regresemos,